Hola a todos y todas. Soy el doctor Gabriel Cicutín, docente de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. A solicitud de la Secretaría de Extensión de la Facultad y en consonancia con el Día Internacional contra el Dengue, estaré abordando la problemática de esta enfermedad en el contexto tan particular de la pandemia por COVID-19. La charla va a estar dividida en dos partes. En la primera parte abordaremos lo que son las generalidades, la enfermedad y la situación epidemiológica. Y en la segunda parte nos estaremos enfocando en el vector y en las medidas de prevención. Los patógenos transmitidos por vectores son de gran importancia dentro de las enfermedades infecciosas, representan más del 17% de esas enfermedades, provocando más de 700.000 muertes por año. Dentro de ese grupo de enfermedades, el dengue es la infección vírica más frecuente transmitida por mosquitos. Recordemos que los vectores biológicos son organismos vivos, en su mayoría artrópodos hematófagos, que van a transmitir patógenos infecciosos, virus, bacterias, parásitos a personas y animales. La mayoría de los patógenos humanos son zoonóticos, como mencionamos, 17%, patógenos transmitidos por vectores. De los patógenos emergentes, el gran componente también son zoonóticos, y si vemos el aporte de los patógenos transmitidos por vectores, en el caso de los virus, es un gran porcentaje de todos los patógenos. En el caso puntual de los microorganismos zoonóticos, lo mismo, virus, bacterias y protozoos, también el mintos. Y en el caso de los emergentes, una gran cantidad de los virus emergentes son transmitidos por vectores. Si lo vemos nuevamente del lado de los eventos de enfermedades infecciosas emergentes, a lo largo de las décadas, vemos cómo, si bien se mantuvo estable en las primeras décadas del siglo XX, hacia fines del siglo XX el porcentaje de patógenos transmitidos por vectores fue teniendo cada vez más importancia. En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud menciona 10 enfermedades transmitidas por vectores que ponen en riesgo a la población en América, de las cuales la primera, sin lugar a dudas, es el dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti y presente en todo el continente, excepto Canadá y Chile. Hay cerca de 500 millones de personas en riesgo. También la malaria, transmitida por otros mosquitos, que en Argentina fue declarada libre de malaria en el 2019. Chagas, por el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido por vinchucas. Leishmaniasis, de género Leishmania, transmitida por flebótomo, también en Argentina. Esquistosomiasis. Fiebre amarilla, una enfermedad vírica en la cual en el ciclo urbano participa el Aedes aegypti. Chikungunya, una enfermedad también vírica, transmitida por Aedes aegypti y que ingresa a América recién en el 2013, pero actualmente está distribuida por toda la región. Filariasis linfática, oncocercosis, Zika, la fiebre Zika, otra enfermedad viral recientemente ingresada en América en 2015, también transmitida por Aedes aegypti y también distribuida por toda la región. Y ya enfocándonos en dengue, el dengue es un virus de la familia Flaviviridae, presenta 4 serotipos distintos. La infección con un serotipo otorga una inmunidad contra ese serotipo, sin embargo, contra los otros serotipos la inmunidad es parcial y temporal, con lo cual infecciones consecutivas con distintos serotipos aumentan el riesgo de padecer dengue grave. El dengue se transmite principalmente por el mosquito Aedes aegypti y en menor medida por Aedes albopictus. Según la región mundial, uno u otro vector van a tener mayor importancia en la transmisión de esta enfermedad. No se transmite de persona a persona, ni a través de objeto, ni por vía oral, respiratoria, ni sexual. Sí están descritas la transmisión durante el embarazo y la vía transfusional, aunque son infrecuentes y lo principal es a través del vector Aedes aegypti. Provoca un amplio espectro patológico que va desde una enfermedad sintomática hasta síntomas graves. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. Hay otras infecciones sintomáticas leves que no son reportadas, con lo cual el número de casos que observamos, los casos reportados, son infecciones sintomáticas y dengue, y es solo la cúspide de esta pirámide de la cantidad de casos por dengue que hay. Los signos: fiebre elevada, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los glóbulos oculares, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, el sarpullido, el rash. Y después hay unos signos de alerta ya asociados a dengue grave,
como el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, hemorragia en las encías, presencia de sangre de vómito, etc. El ciclo de dengue implica primero la presencia de un humano en viremia, con virus circulante en su sangre, del cual el mosquito se alimenta, adquiere el virus. Hay un periodo denominado periodo de incubación extrínseco, en el cual el virus se va a replicar dentro del mosquito hasta que el mosquito finalmente es infectante. Cuando se vuelvan a alimentar, puede transmitir el virus al siguiente hospedador susceptible. Como dijimos, el periodo de incubación extrínseco es el intervalo entre que el vector adquiere el agente infeccioso y luego lo puede transmitir a otro hospedador susceptible. Bueno, la situación actual es que casi el 53% de la población vive en áreas con riesgo de transmisión de dengue. Se estima que ocurren cada año más de 390 millones de infecciones por dengue. Se encuentra distribuido en 129 países. Ahí vemos el mapa de la distribución al principio de 2021. Y puntualmente en el 2019 y 2020 ocurrió un brote de dengue sin precedente en muchos países de América, con más de 4 millones de casos reportados. Acá un breve recorte de los casos reportados en 2019 y 2020 y 2021, donde vemos Brasil con la mayor cantidad de casos, pero como ven está distribuido en toda gran parte de América, parte de África, India y el sudeste asiático fuertemente. Las epidemias de dengue siguen un patrón estacional que está relacionado, por un lado, con las estaciones lluviosas y en las regiones más templadas, con, obviamente, la época estival. En el caso de los factores que contribuyen a la situación de epidemia, son numerosos, pero obviamente el primero es que haya un alto nivel de población de mosquitos, que haya una población susceptible humana a los serotipos de dengue circulantes, que van a ir circulando y generando distintos grados de inmunidad, y las temperaturas favorables, tanto las temperaturas como la precipitación y la humedad, que van a mejorar, por un lado, el potencial reproductivo del mosquito, se van a cortar los ciclos, eso va a determinar una gran población de mosquitos, y por el otro lado, el periodo de incubación extrínseco del virus también se va a tender a cortar, sobre todo con las temperaturas favorables. Después lo vamos a ver en la segunda parte de la charla. Acá se muestran dos gráficos donde se ven los ambientes favorables para la transmisión del dengue. No solo son ambientes obviamente tropicales, subtropicales, sino también que se ven afectadas zonas más bien templadas. Y esto es el modelado de la transmisión, del modelo de transmisión o del riesgo de transmisión de dengue a nivel mundial, basándose en modelos de existencia de enfermedad, modelos de difusión del vector, con todos los datos de dónde está presente el vector y dónde podría estar presente, determina, como ven, un lugar más ampliado que este mapa de ambientes favorables, que en el caso puntual de Argentina llega hasta el sur de Buenos Aires. Bueno, el origen del virus dengue no está muy claro. Por un lado, algunos autores sugieren un origen africano, dado que muchos flavivirus transmitidos por mosquitos son originarios de ese continente, y además porque el dengue afecta a los primates. Por otro lado, la presencia y la circulación de los 4 serotipos en humanos y en monos de Asia, y a su vez la relación filogenética de las cepas selváticas asiáticas, sugiere un origen asiático. De todas formas, más allá del origen de África o Asia, la realidad es que esos dos continentes sí que existen ciclos de transmisión selvática que involucran monos. En el caso de los registros de la enfermedad per se, el registro más antiguo es en China, en los años 265, 420 después de Cristo, en que se asocia signos similares a dengue con el vuelo de insectos con lo denominado agua venenosa. En América también se notifican supuestamente dengue en 1635, en Martinica y Guadalupe, y a fines de 1600 en Panamá. Y las primeras epidemias notificadas ocurren a fines del siglo XVIII en gran parte del mundo. En el caso de América, arriba el vector Aedes aegypti y el virus, sobre todo a través del comercio de esclavos desde África. La descripción del brote de Filadelfia, de Estados Unidos, en 1780, es
claramente dengue, y en Argentina en 1916 fue reportado entre Ríos y Corrientes. En América, luego de esta situación inicial, donde arriba desde África y se va distribuyendo y generando distintas epidemias a lo largo de los siglos, en el siglo XX, a mitad del siglo XX, en 1947, se comienza un plan continental de erradicación del vector de Aedes aegypti, con lo cual se logra erradicarlo de la mayoría de los países, quedando solo en algunos lugares de Estados Unidos, Venezuela, Cuba y en otras islas del Caribe. Pero a lo largo del funcionamiento de este plan va decayendo, sobre todo en la década de 60, dado que una vez erradicado el mosquito y este problema sale de la agenda, pierde la importancia política, se disminuye la vigilancia entomológica para ver si está presente o no en determinada área. La estructura del programa, muy centralizada, tiene una respuesta lenta cuando vuelve a aparecer el vector en determinadas regiones. El rápido crecimiento, que a su vez ha sucedido en esas décadas de las áreas urbanas totalmente desorganizado, producen un saneamiento ambiental insuficiente que propicia la aparición del vector, la expansión de los viajes internacionales, comercio, turismo, migrantes, el desarrollo de la resistencia a los mosquitos, al DDT y su prohibición posterior y a otros insecticidas, los altos costos, obviamente, que genera mantener un programa de erradicación continental y la pérdida de participación comunitaria, que es fundamental para lograr controlar este vector. Con lo cual, a partir de los 70 comienza la colonización fuertemente de la Aedes aegypti por todo el continente, a lo cual, unos años después, sobre todo en los 90, comienza el aumento sostenido de casos de dengue en América. En este gráfico se ve cómo el dengue se ha distribuido, en este caso es mundial, pero para el caso de América se observa bien cómo el programa de control de Aedes aegypti controla obviamente dengue, empieza a aparecer en la zona de Centroamérica, y después, a medida que pasan los años, sobre todo en los 90, ya prácticamente vuelve a abarcar toda la región desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. En el caso del resto del mundo se observa también que de lugares puntuales de India y el sudeste asiático se va expandiendo, incluso afectando más a África. También hay que pensar en que estos son casos reportados, ¿no? O sea, hay circulación no reportada. Pero bueno, en resumen, hacia la actualidad se nota un crecimiento notable de la expansión del dengue. ¿Por qué? Bueno, los factores son muchos y trabajan todos en sinergia. Por un lado, el incremento de la población humana, que a su vez está asociado a una urbanización fuerte y en general no planificada, la globalización. Esta urbanización no planificada tiene un déficit en infraestructura, agua potable, residuos cloacales, el destino y la eliminación de los residuos generados, plásticos, neumáticos, todos potenciales criaderos del mosquito, el aumento del transporte internacional, como ya mencionamos, los déficits en infraestructura sanitaria, la falta de un control eficaz de los mosquitos y la generación de resistencia a los insecticidas, la distribución a nuevas áreas de los mosquitos, el incremento de los sitios de cría, obviamente relacionado con todo lo que mencionamos antes, y de fondo también el cambio climático con el aumento de la temperatura que propicia, por un lado, la expansión del rango geográfico de los vectores, el acortamiento del ciclo de vida de los mosquitos y también el acortamiento del periodo de incubación extrínseco por el aumento de la temperatura. Resumiendo, en este gráfico podemos ver cómo los contextos sociales y ecológicos, con el aumento de la población humana, los problemas de infraestructura de la comunidad, los comportamientos, sobre todo en la gestión de residuos y el mantenimiento de potenciales criaderos en el ámbito domiciliario y peridomiciliario, la estrategia de control de vector, tanto en las políticas de control como en la acción comunitaria, van a afectar sobre, obviamente, la densidad de vector, la cantidad de mosquitos, que también es afectado, obviamente, por los ciclos de temperatura y precipitación, ciclos anuales, ciclos estacionales, la presencia de criaderos acuáticos, la capacidad vectorial. Todo eso va a confluir en la transmisión de dengue, que a su vez va a estar impactando sobre una población que va a tener mayor o menor susceptibilidad
a tal o cual serotipo, que va a terminar dando situaciones de epidémicas, endémicas y la severidad clínica. Bueno, como mencionamos, la dinámica de dengue en América ha ido en aumento desde los 80 con muy pocos casos, los 90, 2000 y demás, donde vemos un aumento constante con picos provocados por epidemias de dengue fuertes, pero donde como es el intervalo interepidémico no baja tanto. Pueden ver cómo cada vez el intervalo interepidémico son mayores los casos, y la distribución, que es la línea gris, entre los países ha ido cada vez más aumentando. Desde casi 10 países ha llegado a distribuirse a más de 30 países. En este caso, en los últimos años, 2019-2020, estamos en plena pandemia, cuando a su vez se sumó la situación y la pandemia, lamentablemente por COVID-19. Si lo vemos en el aporte de cantidad de casos, dada la población de Brasil, es elevadísima la carga de enfermedad y la cantidad de casos en Brasil. Y por el lado de la incidencia en América, vemos que cada década o cada 5 años se ha ido duplicando la incidencia de los 90, con menos de 100 casos cada 100.000 habitantes. Llegamos a principios del 2000 con 300 casos, 600 casos casi 10 años después, y con la última gran epidemia, 2019-2020, a 800 casos cada 100.000 habitantes en el cono sur de América. En Argentina la situación acompaña obviamente a la situación mundial y puntualmente a la situación de América, y más puntualmente a la situación regional. Si vemos la incidencia, ha habido brotes a fines de los 90, 2000, principios del 2000. El primer brote más importante en el 2009, seguido en el espacio interepidémico de un pequeño brote en 2013-2014, otro brote 2015-2016. Acá en este gráfico no aparece el último que acá se está visualizando, que es 2019-2020, el mayor brote en América y también en nuestro país. Esta es la epidemia 2019-2020, donde entre casos confirmados por laboratorio o por nexo epidemiológico suma un total de más de 50.000 casos, de los cuales algunos tienen antecedentes algunos con antecedentes de viaje. Estos casos han afectado a la región NOA, Centro y NEA. En la región Centro, todas las provincias están afectadas. En general, las curvas de aparición de casos y aumento de los casos han tenido comportamientos parecidos, un poco más achatada la del NEA y más distribuida a lo largo de las semanas epidemiológicas, pero todas, sobre todo NOA y Centro, han sido muy parecidas. Si lo vemos por el lado de la incidencia, Jujuy es lejos la provincia más afectada, Salta, Misiones, Tucumán, Cava en el quinto lugar, con una incidencia similar a La Rioja y Corrientes, muy importante esto, obviamente todas mayores que el resto del país, pero bueno, vemos cómo Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Entre Ríos, Buenos Aires, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Mendoza con algún caso. Toda esa parte del país ha sido afectada. Estamos hablando de casos autóctonos. Si comparamos esta epidemia 2019-2020 con la epidemia 2015-2016, en el caso de la anterior, el aumento de casos estuvo un poco antes, hacia enero, y se consolidó hacia fines del verano, principios del otoño. En el caso de la última epidemia, 2019-2020, estuvo más hacia marzo y se consolidó hacia mitad del otoño, pues de más magnitud, obviamente, y entre medio, que sin lugar a dudas eso ha afectado el reporte de casos, ha afectado la atención de los casos de esta enfermedad dengue, como todas las enfermedades, sean infecciosas o no,
Pero bueno, en general ha sido mucho mayor la cantidad de casos, tal cual las conclusiones que está tomado del Boletín Integrado de Vigilancia. La epidemia 2019-2020 es la mayor cantidad de casos probables y confirmados de dengue de la historia del país, con la mayor extensión geográfica de áreas afectadas del país y en el mayor tiempo de los brotes, en relación a todos los años anteriores. En Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo mismo que en el resto del país, con el inicio de la cuarentena, unos dos gráficos puntuales, notificaciones de dengue, sospecha de dengue y casos confirmados, mientras que las notificaciones son mucho más elevadas con respecto a otros años. En cambio, los casos confirmados son mayores en esta última epidemia, pero no en comparación tanto. Eso es algo que habrá que ver los motivos de esta gran diferencia. Pero bueno, entre medio, a su vez, mientras bajaba la epidemia por dengue, que sé que llega hasta principios de junio, a su vez arrancaba la pandemia por COVID con primero casos descartados y después con casos confirmados que fueron creciendo. Y se cruzaron estos dos. Obviamente, seguramente la epidemia de dengue fue afectada por esta pandemia por COVID-19. Por otro lado, si lo vemos la distribución espacial en la ciudad de Buenos Aires de esta epidemia, con las tasas cada 100.000, con la incidencia cada 100.000 habitantes, tenemos lugares elevadísimos como Flores, con casi 1.000 casos cada 100.000 habitantes, Villa Soldati, Vélez Sarsfield y demás. Y si uno pone los puntos en el mapa, con todas las incidencias mayores a 200 casos, va a ver que la mayoría de los barrios afectados están en lo que es en la zona oeste y sur de la ciudad. Esto tiene que ver con las características ambientales que presentan estas áreas, favorables, más favorables para el vector, y a su vez principalmente con las más altas incidencias tienen que ver también con las condiciones socioeconómicas de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. En 2021 sigue habiendo casos de dengue, 10 veces menos, por suerte, que en 2020. Tenemos casos confirmados 3.188, con nexos 668, principalmente en lo que es el NOA, Salta y Jujuy, y La Rioja, sobre todo Salta y La Rioja como las más afectadas, también Jujuy, con un comportamiento similar de las mismas semanas epidemiológicas, fin del verano, o principio de otoño, mitad de otoño, y hacia fin del otoño decae, el comportamiento es similar en todas las epidemias, pero bueno, este año, por ahora con pocos casos, siempre pensando y teniendo en cuenta que esto está atravesado por la situación por COVID-19, con todas las limitantes a la atención y al diagnóstico, ¿no? Obviamente, lo primero que se pierde son los casos más leves que no van a llegar al sistema y no se van a reportar. Pero bueno, sigue habiendo casos totalmente no comparables con la epidemia 2019-2020. Continuando con la segunda parte de esta charla, ahora abordaremos los vectores, Aedes aegypti y la prevención de esta enfermedad. Bueno, el virus dengue se transmite por mosquitos hembra, por la picadura de mosquito hembra, principalmente la especie Aedes aegypti y en menor grado Aedes albopictus. Estos dos mosquitos son mosquitos pequeños, de 5 milímetros, oscuros. En el caso de Aedes aegypti es originario de África, mientras que albopictus de Asia. La diferencia, los dos tienen patas con rayas, escamas de color blanco. Y en el caso, la principal diferencia entre una y otra especie es para Aedes aegypti un diseño en forma de lira en su escudo torácico, dorsal, mientras que en el caso de Aedes albopictus el escudo solo tiene una línea media de escamas blancas. Esto es bien característico de esta forma de lira, donde vemos
dibujo exterior en blanco con las dos líneas blancas, mientras que Albopictus solo una línea media de escamas blancas. En el caso de Aedes albopictus, en Argentina la distribución es muy puntual. Fue detectado en 1998 en San Antonio, Misiones. Este mosquito ingresa a América más recientemente en comparación con Aedes aegypti y se distribuye por todo el continente. Sin embargo, en Argentina puntualmente, 20 años después, se ha distribuido en muy pocas localidades de Misiones. Fíjense este artículo del 2019, donde se encuentra en Puerto de Iguazú, en el Parque Nacional de Iguazú, Comandante Anduecito, El Dorado y Colonia Aurora. Sin embargo, se desconoce por qué no se ha dispersado por el resto del país, como sí ha ocurrido en otras regiones del mundo, incluso en América. Por ahora está solo en la región de Misiones, con lo cual nos vamos a enfocar en Aedes aegypti. Aedes aegypti es el vector principal, tiene una amplia distribución en Argentina, 1916, estaba solo puntualmente en el NEA. Después vino el programa fuerte de erradicación de Aedes aegypti. En 1986 vuelve a detectarse la presencia de este mosquito en nuestro país, en el norte, y ya en la década del 90 está en gran parte del país, como se presenta en la actualidad. Todo lo que es la zona centro-norte del país. En 2013 ya se encontraba hasta el extremo superior de provincia de Buenos Aires, en forma esporádica en lo que es La Pampa. También se encontraba en Mendoza. Ya en La Pampa ahora se encuentra en forma consecutiva y concreta. En el caso de provincia de Buenos Aires, en artículos más recientes, que pasamos de una distribución, dijimos, en el norte de la provincia, se ha ido detectando primero a través de lo que es el corredor de la Ruta 2 en distintas localidades, Chacomús, Lezama, Castelli y Dolores, y actualmente en lo que es el Partido de la Costa, Villa Gesell, y también en la zona central, en distintas localidades. Y actualmente en Olavarría, como vemos ahí, que se detectó en 2009-2013, y si uno busca en la bibliografía, sobre todo con noticias en los periódicos, noticias en distintos noticieros online, ya se encuentra también en Azul, Bahía Blanca, así como también en San Juan y San Luis, que posee casos autóctonos, obviamente también está el vector. ¿Cuál es el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti? Que es lo más importante para poder prevenir su reproducción. Bueno, luego de la cópula, la hembra necesita sangre para producir los huevos, se alimenta de sangre humana. Los huevos que la hembra deposita son justo por encima del nivel del agua, eso es muy importante y es una gran diferencia con otras especies de mosquitos. Este mosquito, la hembra deposita los huevos por encima del nivel del agua y cuando los huevos se cubren con agua en temperaturas adecuadas, va a emerger la larva, o sea, después de una lluvia, en una época del año propicia, ahí recién va a emerger la larva. La larva tiene 4 estadios, se muda a pupa y finalmente el adulto emerge y continúa el ciclo. Obviamente los estadios larvarios y pupales ocurren en la fase de agua, los adultos en la fase aérea y, como dijimos, los huevos justos son puestos depositados justo por encima del nivel del agua a la espera de esa lluvia o esa acumulación de agua que los cubra en condiciones de temperaturas propicias. El ciclo dura aproximadamente 10 a 14 días y va a estar afectado por la temperatura reinante. Algunas características puntuales. Bueno, los sitios de cría, hoy por hoy el Aedes aegypti está adaptado plenamente al ámbito urbano y se cría principalmente en recipientes artificiales que van a estar ubicados cerca o dentro de la vivienda. Prefiere aguas limpias, con poca carga de sustancias orgánicas, pero también puede criarse, si no consigue, en aguas con residuos orgánicos. Prefiere a la sombra, las larvas son fotofóbicas. Los huevos, como dijimos, son colocados individualmente por encima del nivel del agua. Cuando el agua los cubre, con una temperatura adecuada van a eclosionar. Sin embargo, pueden permanecer viables de 7 a 12 meses, con lo cual el mosquito va a superar las estaciones no propicias para
para su cría, para su reproducción. Cuando están las condiciones óptimas, en 2-3 días se produce el desarrollo embrionario, van a ser la larva. Larvas y pupas tienen una temperatura ideal de desarrollo de agua, que va a estar entre 16 y 35 grados centígrados. Y el periodo de larva a pupa, o sea, las 4 fases larvarias para terminar mudando a pupa, ocurre de 7 a 14 días, que va a estar afectado obviamente por las temperaturas que a mayor temperatura, hasta cierto rango, van a cortar el ciclo. El periodo pupal dura de 1 a 3 días en condiciones favorables. Obviamente toda variación de temperatura va a afectar este periodo. Y bueno, los adultos, una vez que emergen de la pupa, a las 24 horas siguientes ya pueden aparearse. Una sola inseminación es suficiente para fecundar todos los huevos de la hembra. Machos y hembras se alimentan con néctar. Las hembras además se van a alimentar de sangre para producir los huevos y en general no se dispersan a grandes distancias, sino más o menos 100 metros desde su sitio de cría. Puntualmente las hembras, que son las que van a estar picando a las personas, son antropofílicas, tienen preferencia por la sangre humana, pueden sobrevivir un periodo de 30 días, un buen periodo, presentan hábitos diurnos, son silenciosas, suelen picar las partes bajas del cuerpo, son más bien, digamos, ariscas. Después de cada alimentación completa va a desarrollar un lote de huevos. Sin embargo, si mientras se está alimentando es molestada y no llega a completarse de sangre, se va a volver a alimentar para completar la capacidad de sangre antes de la postura. Y bueno, el periodo entre que se llena de sangre y ovipone es de 3 días en condiciones de temperatura óptima. Y una vez que pone esa tanda de huevos, vuelve a alimentarse en todo su periodo de vida. Esto es muy importante porque va a estar picando a distintas personas, muy importante en la transmisión de patógenos. Esta es una especie, Aedes aegypti, altamente flexible, oportunista, responde rápidamente a cambios de entorno. Es un mosquito de origen tropical, pero sin embargo en la distribución mundial se ha adaptado, ha tenido una plasticidad adaptativa a regiones tropicales y templadas. El rango de temperatura va de 15-16 grados hasta los 25-27 grados como temperatura óptima de supervivencia. En temperaturas menores con temperaturas menores a 10 grados no se ha encontrado presencia de huevos y lo mismo las larvas por debajo de 9,5 grados mueren. En estudios experimentales en condiciones de temperaturas naturales realizados acá en Ciudad de Buenos Aires, se observó tanto la eclosión como el desarrollo completo del ciclo de vida de los individuos en invierno siempre y cuando la temperatura media fuera de 13,2 grados centígrados o mayor, con lo cual en un invierno benigno se puede seguir manteniendo el ciclo, obviamente más lento y más largo en cada transición de fase, pero va a seguir circulando y funcionando el ciclo de este mosquito. Puntualmente ya en Ciudad de Buenos Aires tiene un gran componente estacional, donde la presencia de los adultos va a comenzar en lo que sería a mitad de primavera, a aparecer los adultos, con la mayor cantidad de adultos hacia fines del verano, principio del otoño, lo que es marzo. Y en el caso de los huevos, obviamente van a estar relacionados a posterior de la aparición de los adultos y los huevos van a persistir todo el invierno. De esta forma el mosquito pasa de estación propicia a estación propicia. La fase de huevo se mantiene viable durante el invierno y cuando mejoran las condiciones de temperatura, eclosiona. En la distribución espacial para la ciudad de Buenos Aires, vemos que es principalmente, bueno, como dijimos, ¿no? En febrero, marzo, donde está la mayor actividad de Aedes aegypti, y va a estar distribuido principalmente en la zona oeste, en el borde oeste y en el borde sur. Esto tiene que ver con las características ambientales de la ciudad, donde obviamente una zona con tanto cemento, por así decirlo, como es el microcentro, zona de altos edificios, no es tan propicia para el mosquito, y una zona con más de edificios medios, abajo, con pequeños ambientes naturales, como pequeñas parcelas de vegetación y demás, donde el mosquito se pueda alimentar, es más propicio para el desarrollo del mismo, por eso se ve una mucha mayor
presencia en lo que es la zona oeste y sur de la ciudad de Buenos Aires. El rol como vector de este mosquito es fantástico, transmite muchos patógenos, dengue, esta charla, chikungunya, zika, fiebre amarilla del ciclo urbano, con lo cual es un vector de suma importancia a nivel mundial. Cuando el mosquito se alimenta sobre el hospedador que está en viremia, absorbe el virus desde los capilares sanguíneos y este virus pasa al intestino, donde se va a digerir la sangre. El virus, a su vez, atraviesa el intestino y se disemina por los tejidos del mosquito, llegando a las glándulas salivales, con lo cual, en la próxima vez que se alimente, en este periodo que va desde la primera alimentación, con lo cual el virus pasa al intestino, se distribuye por los tejidos del mosquito y llega a las glándulas salivales, ese periodo, que es el periodo de incubación extrínseco, recién ahí, cuando el mosquito vuelva a picar a otro hospedador, le va a estar inoculando la saliva con el virus. Una vez que el mosquito adquiere la infección, va a permanecer infectante el resto de su vida. En el caso de las hembras, dijimos que es aproximadamente 30 días, así que durante esos 30 días, menos el periodo de incubación de este extrínseco, que es donde el virus va a pasar del intestino hasta llegar a las glándulas salivales, en esos días la hembra de mosquito va a poder infectar a distintos hospedadores. Para el caso del virus dengue, la transmisión transovárica, o sea, de la hembra mosquito a los huevos, está comprobada. Sin embargo, no se sabe bien cuál es la importancia epidemiológica en la enfermedad de dengue, si bien en algunos lados sugieren que esta transmisión transovárica podría de alguna forma ser el nexo entre epidemias, pero no está bien comprobado y hoy por hoy lo principal es la presencia de humanos virémicos y el mosquito va a estar infectándose a través desde esos humanos. Perdón. Bueno, como dijimos, el periodo de incubación extrínseco, que va entre la adquisición del agente infeccioso por el vector hasta que lo puede transmitir. En el caso puntual de Aedes aegypti y virus dengue, hay una relación entre la duración y la temperatura media. La duración promedio es de 8 a 12 días, o sea, ahí volvemos a lo mismo, de los 30 días que vive la hembra, 8 o 12 días van a estar hasta que ese periodo de incubación extrínseco actúa y el mosquito puede ser infectante para un hospedador susceptible, pero varía con la temperatura. A mayor temperatura, se ha comprobado que a mayor temperatura el periodo se acorta, con lo cual va a ser más corto, el periodo de incubación extrínseco y va a tener más posibilidades durante la vida de la hembra de infectar nuevos hospedadores. Obviamente la temperatura ambiental media que se usa para estos estudios es una simplificación, ya que la temperatura a lo largo del día va a variar y según el área, a la sombra, al sol, va a haber distintas temperaturas. Obviamente es muy dificultoso medir la temperatura exacta del mosquito, pero bueno, lo que va a estar afectándose es por la temperatura exacta del mosquito, con lo cual el virus va a replicarse más rápido y llegar a la glándula salival. Bueno, con todo esto se pueden construir modelos y escenarios de riesgo. En Argentina, un mapa de riesgo disponible es el creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y que para el 2020 daba esta situación de riesgo, alto, obviamente los puntos rojos, bajo los puntos verdes, escenarios de riesgo ambiental por dengue, o sea, análisis de los factores ambientales presentes e históricos que dan una predictibilidad de lugares de riesgo de dengue. Fíjense que tiene totalmente consonancia con donde han ocurrido los casos en 2020 y donde están ocurriendo en 2021, todo lo que es la zona del NOA, fuertemente, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, menos de Rioja, el NEA, Córdoba, Santa Fe y lo que es el área de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. El patrón interanual que vimos, los patrones epidémicos que fue en 2009, 2015, 2016, 2019, 2020, que se presenta en Argentina es irregular. Y en realidad está muy relacionado a lo que pase
En el resto de los países del Cono Sur, especialmente países como Brasil, Paraguay, Bolivia. Con lo cual, si hay circulación fuerte en esos países, es probable que los movimientos de humanos susceptibles y personas virémicas generen un comienzo de la epidemia, y con lo cual los grandes, como dijimos, estos brotes esporádicos se extienden a casi toda la mitad del país. Si bien no se sabe, pero la última epidemia fue la mayor extensión geográfica. Pero de todas formas, esta expansión geográfica va a depender de las condiciones particulares de cada año. O sea, eso está afectado por condiciones ambientales, temperatura, humedad de cada año, que va a ser regional, con variaciones puntuales del año y variaciones interanuales. En el caso de Cava, otra forma de ver los escenarios de riesgo obviamente, tienen que ver con la presencia del vector, con la cantidad de vector y cómo va evolucionando, ¿no? Obviamente en la época de julio-septiembre, invierno, hay presencia de huevos, están ahí, van a atravesar el invierno para eclosionar en cuanto mejore la temperatura. No hay actividad larvaria, no hay ocurrencia de casos. Octubre-noviembre, el vector va a empezar a eclosionar, las condiciones de temperatura y humedad y lluvias propicias para que eclosionen esos huevos. Va a haber una baja presencia de vector, sin ocurrencia de casos, pues todavía la presencia de vector es baja. A medida que va aumentando la cantidad de vector, empiezan y hay circulación viral, ¿no? Desde otro lado, que llegan personas con virémicas de otras regiones del norte del país, esto puntualmente para la ciudad de Buenos Aires, empieza a haber casos sospechosos, primero con antecedente de viaje, para terminar en la época que vimos de mayor importancia, marzo, abril, mayo, con ya casos confirmados de dengue sin antecedente de viaje, porque hay una gran presencia de vector que está transmitiendo este virus. Bueno, esta es la última parte de la charla y es la más importante, que es la prevención. Las medidas de prevención contra la infección por dengue son puntualmente el control de mosquitos y sus criaderos, es el centro de todo lo que es la prevención de dengue. Obviamente la detección rápida y temprana de los casos, que va a permitir una vigilancia y monitoreo y control de focos donde hay cada caso. El aislamiento entomológico, cuando hay un paciente enfermo, que puede estar virémico, es necesario aislarlo para evitar que lo piquen mosquitos y se infecten los mosquitos y a su vez transmitan a otros hospedadores, a otras personas susceptibles. Todo esto, en especial el primer punto, el control de mosquitos y sus criaderos, la única forma de realizarlo es promoviendo la participación comunitaria. Es necesario un saneamiento y ordenamiento ambiental, porque no es solo la participación comunitaria del domicilio y el peridomicilio, sino todo el ambiente tiene que sanearse. Es necesario las acciones de comunicación para la salud constante y recordando la presencia de esta enfermedad que está siempre con nosotros y llegó para quedarse. Y fundamentalmente también las acciones de capacitación y actualización del equipo de salud para que sea lo suficientemente sensible para detectar sobre todo el comienzo de estas epidemias. Bueno, sobre el mosquito, el control del mosquito. Bueno, por un lado podemos eliminar los mosquitos adultos. Pero ¿qué pasa? La fumigación no es la mejor solución, no es la más eficaz. Se usa para bloquear la transmisión en un área donde está ocurriendo una transmisión de casos de dengue, se usa como bloqueo. Sin embargo, tiene muchísimas limitaciones. Primero, el tratamiento químico con adulticidas tiene que ser, obviamente, el mosquito vive dentro del domicilio y el peridomicilio, así que sí o sí también tiene que haber un tratamiento intradomicilio. Es un insecticida de contacto, o sea, pequeñas gotas que tienen que contactar literalmente con el mosquito que va a estar en vuelo, o sea, todo mosquito que esté escondido en algún lado o en una habitación cerrada, un armario, un lugar donde no llega ese insecticida, no va a ser afectado. Obviamente tiene que ser usado por un profesional capacitado, dado que el nivel necesario para que las gotas se distribuyan de la mejor manera es algo muy preciso.
Pero definitivamente con tantas limitaciones, y la limitación más obvia es que en la práctica, en la realidad es que es muy difícil, sobre todo en zonas de alta densidad urbana, es muy difícil lograr que ese insecticida penetre, imaginen, un edificio, en todas las habitaciones, en todos los departamentos, y en general queda más relacionado con áreas de poca densidad poblacional y casas bajas. Pero además de todos los problemas que tiene específicamente para controlar los mosquitos adultos, Aedes aegypti, y a su vez controlar el dengue, tiene primero una falta de selectividad, de selectividad que mata todo tipo de insectos, lo cual es terrible, un impacto ambiental, son tóxicos, generación de resistencia al insecticida, una falta de eficacia por lo que ya contamos del contacto que tiene que tener con el mosquito en vuelo. Y lo otro que genera es una sensación de tranquilidad y una retroalimentación donde la gente solicita esta fumigación como método, como una panacea, se fumiga y ahí la persona cree que se acabó el problema, cuando en realidad lo único que se acabó es un problema parcialmente y muy limitado temporalmente. Con lo cual termina impactando negativamente en lo principal, que es la eliminación de los criaderos de mosquitos, que es donde tenemos que trabajar. Por otro lado, podemos prevenirnos de que el mosquito nos pique. La instalación de mosquiteros es fundamental, evitar que los mosquitos ingresen a nuestras casas. De todas formas, la presencia de criaderos interdomiciliarios, el mosquitero no va a servir para nada. La colocación de mosquiteros en telas de tul, en camas y cunas. Bueno, el clásico uso de ropa protectora al aire libre, colores claros. El uso de repelentes, muy importante, sobre todo en las horas más propicias. El utilizar espirales, tabletas de repelentes de mosquitos y demás. Obviamente va a contribuir mucho a que no nos piquen. Pero, obviamente, la clave de esto es evitar la cría de este mosquito y de los mosquitos en general. Puntualmente para Aedes aegypti, como dijimos, la mayoría de los criaderos son artificiales. En todo lugar que uno se pueda imaginar que se va a acumular agua de alguna manera limpia, de lluvia, o porque hay una acumulación de agua, porque algo pierde agua y demás, es el sitio perfecto para que se críe este mosquito. Desde algo tan mínimo como una tapita de botella, en condiciones climáticas favorables, que pueden ser solo 2 semanas en las cuales esa tapita quedó a la sombra, hay una buena temperatura, un par de semanas lluviosas y esa tapita mantuvo el agua, ahí se va a criar el mosquito. Palanganas, piletas, latas, botellas, bebederos de mascotas mal lavados. Una simple bolsa o nylon que en sus oquedades y en su desorden junte agua, ladrillos huecos, neumáticos, un lugar fantástico, es un lugar oscuro que junta agua, fantástico para este mosquito. Bueno, también recipientes naturales como puede ser el hueco de planta, pero principalmente los artificiales. Floreros y plantas en agua, el lugar donde más se cría interdomicilio, lo mismo que los portamacetas, es el lugar predilecto y donde se encuentra mucho y una gran costumbre la de tener el famoso potus en agua o un montón de plantas ornamentales en agua y el mosquito vive fantástico, se cría fantástico las larvas y pupas, damajuanas, inodoros, juguetes, todo lo que junte agua envase plástico. Lugares más amplios como canaletas tapadas que juntan agua en alguna depresión, tambores de agua sin tapar, cisternas, tanques mal tapados. Las rejillas, otro lugar problemático. Las rejillas tienen un acúmulo de agua constante, con lo cual en épocas relativamente lluviosas mantienen agua en oscuridad. Un lugar de cría es muy bueno para el Aedes aegypti. Bueno, lo mismo con fotos más gráficas para insistir, insistir, insistir. Portamacetas, portamacetas, fotos en agua, bebederos de perros y gatos no limpios, recipientes en desuso, cualquiera que acumule agua, tanques sin tapa, que se voló la tapa o mal tapados, bueno, canaletas para lluvia, piletas, tanto esta como una clásica pelo pincho, no clorada, no mantenida, fuentes ornamentales, otro lugar espectacular para que se críen, es un agua constante, tranquila, que se renueva.
Bueno, criaderos naturales que ya mencionamos, pero en comparación con todos los artificiales que dispone el mosquito, realmente su aporte es muy bajo. Cubiertas de agua, cubiertas de autos, elementos en desuso, todo lo que acumule agua. El tema es lugares que se junte agua en condiciones propicias y que se mantenga durante un breve periodo como una semana, 15 días. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Lo más importante es eliminar. La mayoría de los recipientes que juntan agua no tienen utilidad y hay que proceder al descacharrado, eliminarlo. Algunos de todos esos recipientes pueden tener utilidad y hay que proceder a neutralizarlo. El lavado. Si yo, por ejemplo, tengo mi planta en agua, lo primero la planto en la tierra y listo. Pero imaginemos que tengo alguna planta que no la puedo plantar en la tierra, bueno, o los floreros, tengo que tirar el agua y lavar el envase bien para poder sacar, despegar los huevos de los mosquitos. Pues si no, si tiro el agua, los huevos están pegados, vuelvo a llenar con agua, lo único que hago es le renuevo el agua a los mosquitos, mato, sí, seguramente las larvas cuando las tiro, pero incluso en las raíces y demás pueden quedar las larvas ahí, las vuelvo a llenar y vuelve todo a funcionar igual. Drenar estos lugares que junta agua, simplemente dar vuelta las botellas, envases vacíos de cerveza, por ejemplo, que quedan a la intemperie, con ponerlos boca abajo ya soluciona el problema. En el caso de los portamacetas, con poner una capa de arena que me va a cubrir y va a absorber el agua libre, soluciona el problema. Con poner bajo techo, muchas cosas que están a la intemperie juntando agua, con ponerlas bajo techo alcanza, taparlas. Eso es el control físico de la mayoría de los criaderos. Por otro lado, en lugares donde no puedo fácilmente eliminar o modificar de alguna forma que no se acumule agua, puedo utilizar tratamientos biológicos químicos. Depredadores de larva, peces que se alimentan de larva, por ejemplo, en una fuente, siempre y cuando la fuente siempre tenga el agua, ¿no? Pues si no voy a matar los peces. Larvicidas biológicos, como el BTI, que no daña la salud humana, ni afecta ni a la flora, ni a la fauna, y es muy específico para las larvas de los mosquitos. Mantiene su efectividad, pero es un periodo relativamente corto, así que para un tratamiento puntual. También hay larvicidas químicos, como el TMFOS, que tienen una acción larvicida residual, pero bueno, como todo producto químico, es para uso muy puntual. Pero ya con el control físico de los criaderos ya estamos realmente controlando mucho la cría de los mosquitos. La clave es disminuir fuertemente la cantidad de mosquitos. Y para ello, la forma de disminuir es disminuir los lugares donde se puede criar, los focos de reproducción del vector. Acá en este gráfico que está fantástico, de esta guía de UNICEF, vemos la cantidad de lugares que puede haber en una casa donde se acumulan agua, tanto en la parte de afuera, como en este caso que se muestra la parte interior, en la parte interior, portamacetas, plantas en agua, cosas que acumulen agua en un periodo de tiempo y que queden a la intemperie, tirar todo lo que nos sirva, dar vuelta, tapar, limpiar, cerrar. En conclusión, la eliminación de los criaderos de Gypti es la medida más eficaz para disminuir la incidencia de dengue. Dengue es un problema de saneamiento doméstico asociado a la cría de este mosquito en el ámbito domiciliario y peridomiciliario. Y la forma más fácil y sencilla de reducirlo, a priori, es las campañas de limpieza, bajando la cantidad de potenciales criaderos. La única forma es implicando a la comunidad en este ejercicio, donde se trabaje fuertemente y constantemente. La clave es la constancia en estas campañas para trabajar en la eliminación constante de los criaderos. Muchas gracias.